Muy buenas noches. En este miércoles postelectoral parece oportuno que dediquemos el programa de Cantabria desde la Solana a analizar los resultados de estas elecciones generales, tanto a nivel nacional como especialmente en Cantabria. Y para hacerlo están aquí esta noche con nosotros dos periodistas que han seguido muy de cerca la política, expertos en la materia y con un conocimiento de largo recorrido sobre la situación en Cantabria y en España. Me refiero a Juan Luis Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Luis Fernández, periodista, ha sido director del diario Alerta, asesor político durante bastantes años, experto en comunicación publicitaria, filósofo además de periodista y una persona con un conocimiento en profundidad de la política. Y también está con nosotros Jesús Herrera. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Nada menos que el analista político del diario Montañés, que ha seguido a diario con una columna estas elecciones, que tiene una larguísima experiencia como periodista, como informador político y que por tanto tiene un bagaje más que suficiente para analizar esta situación. Bueno, las elecciones han pasado, los cántabros y los españoles hemos votado. Así a bote pronto, primera conclusión que extraéis de estos resultados del pasado día 26 de junio. Bueno, la gran pregunta de estas elecciones, que leyendo parte de la prensa extranjera se le hacía, que a veces desde fuera te ven un poco mejor, era si los españoles iban a desbloquear España, ¿no? Si el punto muerto al que se había llegado entre las diferentes fuerzas políticas y que obligó a repetir las elecciones se podía deshacer para dar una gobernabilidad en algún lado. Ha habido un resultado importante en el refuerzo de voto al Partido Popular, pero la gran duda que tenemos ahora todos en los días posteriores es si realmente se ha desbloqueado lo suficiente desde el punto de vista de la aritmética, porque hay varias sumas que dan 175 contra 175. Entonces, por ejemplo, la manera que tenía de enfocarlo ayer la BBC británica era que no habíamos resuelto los españoles el bloqueo o el punto muerto, ¿no? Y yo creo que esta es la gran pregunta de estas semanas próximas. Se ha visto un deseo de los españoles de desbloquear, que se ha manifestado en un crecimiento muy importante del Partido Popular y un cierto frenazo, bueno, cierto no, claro frenazo a las expectativas de Unidos Podemos de sobrepasar al PSOE, pero por otra parte el PSOE también ha perdido escaños. Entonces luego España tiene su peculiaridad con un abanico de partidos nacionalistas que tiene una representación interesante a la hora de constituir mayorías y que una parte de ellos están instalados todavía en un discurso de quiero un referéndum de autodeterminación o cosas de estas que pueden hacer un poco difícil articular de antemano. Con lo cual la pregunta era, ¿los españoles hemos desbloqueado España? Bueno, pues hemos hecho un intento. Y quizá nos pasa como a veces cuando salta Ruth Beitia, que hemos tocado un poco el listón y se queda así bailando y no sabemos si se va a caer o se va a mantener. Jesús. Bueno, yo creo que las cosas se han aclarado bastante, más de lo que algunos nos temíamos. Yo creo que ha operado con fuerza el voto útil y el voto del miedo, y la gente ha votado contra, porque me parece que la gente a veces vota contra. Ha votado contra la ingobernabilidad y ha votado contra Podemos, claramente. Porque esa amenaza había calado en la sociedad, que incluso ya había percibido las consecuencias de Podemos en gobiernos de las grandes ciudades. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en La Coruña, en Cádiz, bueno, en unas cuantas. Y me temo que a un sector importante de la ciudadanía no le estaba gustando cómo pintaban las cosas. Por lo tanto, se ha votado en ese sentido, y yo creo que a estas alturas, por lo menos parece que nos hemos quitado bastante el riesgo de unas terceras elecciones.
yo creo que el refuerzo del PP y de Rajoy con 14 diputados más va a ser determinante. Probablemente no sea cosa de un día o de dos, será cosa de semanas, pero finalmente se hallará alguna de las fórmulas a las que aludía Juan Luis. La oferta de máximos de Mariano Rajoy de que Ciudadanos y el PSOE entren en el gobierno se me hace más complicada, mala de vestir, sobre todo por parte del PSOE, que preferiría que explorase otros caminos con el PNV, con Ciudadanos, con los canarios y tal. Pero, en último término, yo creo que todos esos partidos y también el PSOE hallarían la manera de que Mariano Rajoy fuese investido por lo menos y por lo tanto empezar a gobernar. Ya veríamos en qué condiciones. Y ese es un poco el panorama en el que nos vemos en estas primeras semanas del verano y bueno, cabe la esperanza de que la parálisis de estos 10 meses, cuando menos, pues se termine y el gobierno se constituya y empiece a andar lo más pronto posible. Sí, pero por hacer de abogado del diablo y tiraros un poco de la lengua, el panorama es el que habéis descrito, yo creo que perfectamente, pero la pregunta es, ¿está el PP preparado para gobernar en minoría o para gobernar en una coalición relativamente poco sólida, más bien frágil, sin tener nunca la mayoría garantizada en el Parlamento? ¿O estamos los españoles preparados para un gobierno de coalición de verdad, concesiones, por tanto, de los dos o de los tres partidos que entren en el gobierno? Yo no soy excesivamente optimista ante las posibilidades. Para iniciar la legislatura o la gobernabilidad se necesitan dos máquinas. Una es la calculadora, a ver si te salen los números, y otra es la razonadora, la máquina razonadora, qué números son políticamente vendibles o aceptables o viables y cuáles no, aunque salgan en la calculadora. Entonces, claro, si nosotros sumamos el PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Convergencia Democrática y Bildu, que son votos posiblemente que no a un candidato de centro-derecha, son 175. No puede salir nunca ese candidato mientras haya esos 175 votos en contra. Es imposible. Entonces, la única manera de deshacer esto es o bien que el PSOE acepte una abstención crítica para entrar, o bien que baje del monte Convergencia Democrática, del monte del referéndum, hacia alguna otra cosa, un segundo estatuto o alguna reforma constitucional, algo que ellos les permita bloquear. Quizá los convergentes puedan estar ahora un poco más dispuestos a escuchar cosas, porque, por ejemplo, un dato muy significativo en la noche electoral fue que en la provincia de Barcelona el Partido Popular ha sacado más votos que los convergentes, y en la de Tarragona también. Es decir, 2 de las 4 circunscripciones catalanas el PP ha adelantado a la gente de Artur Mas. Entonces ahí tienen que hacer una reflexión interna de que todo este camino que están siguiendo de autodeterminación está reforzando a Esquerra Republicana y a otros grupos, pero a ellos, como grupo político, vamos a decir, de centro o centro-derecha de la pequeña burguesía catalana, les está llevando a ser cada vez un partido más pequeño. Hay otra opción que suma 178 votos, que es una coalición PSOE-Podemos con un acuerdo con los nacionalistas catalanes y vascos. Eso da para gobernar con 178, pero tiene un problema, que lo que yo llamo de la máquina razonadora, no de la calculadora, que es que eso sería a cambio de un programa soberanista hasta el grado que se pacte en Cataluña y también en el País Vasco, porque está claro que Nacional Vasco no se va a quedar detrás de cosas que hay en Cataluña. Entonces,
esa calculadora da, pero la razonadora no da tanto, porque eso, en una parte muy importante del Partido Socialista, genera unas resistencias enormes en el Partido Socialista en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León mismo. Entonces eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado autonómico. Entonces, todo lo que se intente recomponer, por ejemplo, la financiación autonómica a favor un poco más de Cataluña o del País Vasco, repercute directamente en los ingresos y finanzas de las demás. Y en las demás están gobernando también los socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha es socialista, el de Extremadura es socialista, el andaluza es socialista. Es decir, ellos por ahí es de muy difícil venta, ¿no? Pero son los dos números que salen y el problema es que el 175 contra 175, en el hipotético caso de que Ciudadanos y el PNV y Coalición Canaria, aceptando pulpo como animal de compañía, se sumen al desbloqueo de España. El problema que le ocurre a España, si queréis de esto podemos hablar un poco más tarde, es nosotros tenemos ahí pendiente una exigencia de ajuste de 8.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, que es imposible hacerlo porque volvemos a otra recesión. O sea, hay que negociar cómo eso se diluye en el tiempo. Lo tiene que hacer un gobierno que no esté en funciones, lógicamente. Pero luego ahora se está recomponiendo Europa por la salida de los británicos en el futuro. Necesitamos participar nosotros, España. ¿Cómo queremos nosotros que sea esa Unión Europea sin el Reino Unido dentro de 1 año o 2 años? Y ahora pues tenemos un gobierno en funciones que no puede decir que Europa quiere, porque eso lo dirá el que elija al Parlamento, el presidente del gobierno, ¿no? Y luego, por otra parte, está habiendo unas ciertas consecuencias económicas del referéndum británico. De la bolsa ha perdido una capitalización impresionante de miles de millones en 2 días. Entonces, quizá haya que tomar algunas medidas económicas en estos meses para poder contrarrestar esto, y que tampoco es apropiado para un gobierno en funciones, ¿eh? Entonces, yo no sé si los partidos, y especialmente el Partido Socialista, van a tener el sentido de la responsabilidad que requiere el momento, o van a jugar a especular a otras cosas. Yo sí que veo que ahora el Partido Socialista, que ha perdido 5 escaños, pero no ha sido sobrepasado por Podemos, y Podemos, que se ha llevado un gran chasco, no son los más interesados en unas terceras elecciones, a ver si les va un poco mejor, ¿eh? El que creo que no esté muy interesado en unas terceras elecciones ahora es el centro-derecha, porque el Partido Popular ha tenido un resultado muy bueno. Y por otra parte, Ciudadanos ha visto que en condiciones de voto útil, como explicaba Jesús, él tiene mucho que perder. Aquí en Cantabria, por ejemplo, si pierden 1.800 votos más, se queda sin el escaño y va al PP. Y Jesús, ¿cuál es tu opinión? El planteamiento que hacías me parece muy pertinente. Era algo así como: ¿está el Partido Popular preparado para gobernar con grandes coaliciones y tal? Pues cabe esperar que sí, pero la verdad es que esa no es su ADN. Y me parece que va a tener que hacerlo, gobernar en precario, porque el Partido Socialista no cabe esperar que tenga mucho apoyo más allá de la investidura, porque su propósito y su prioridad es rearmarse para volver a ser, en alguna medida, el partido que fue, aunque sea desde la oposición. Pero lo que digo es que el Partido Popular a lo mejor tiene que acostumbrarse a hacer política, porque yo creo que ha sido bastante radical en estos años. En España y en Cantabria ha gobernado sin amigos. Cuando ha tenido mayoría absoluta ha gobernado a rompe y rasga, y cuando no la ha tenido no le ha salido ningún amigo con el que pactar. Véase algunos ayuntamientos de Cantabria donde se han juntado todos los partidos de la oposición para echar del gobierno al partido más votado. Bueno, eso también debiera mover a reflexión al Partido Popular, de que en estas condiciones hay que hacer política, hay que ceder. Y yo creo que hay todo un camino que explorar, bastante nuevo para el PP, y así a abuela pluma a mí se me hace que por la parte del PNV y de Coalición Canaria, pues yo creo que el Partido Popular tiene bastantes recursos como para empezar a gobernar con una cierta estabilidad. Bueno, y
aunque luego sigamos con el análisis nacional, Cantabria. En Cantabria, en las elecciones generales, salvo, creo recordar que en una excepción, no sé si dos, la no presencia del PRC en las elecciones cambia de manera sustancial en los resultados. En este caso, el PRC no se ha presentado a las elecciones, ha habido una clarísima victoria en Cantabria del Partido Popular, seguido del Partido Socialista. ¿Qué análisis hacéis de Cantabria y dónde se han podido ir los votos del PRC? Bueno, el PRC la última vez que se presentó favoreció al Partido Popular, porque él no sacó el escaño, pero le quitó, digamos, al PSOE la posibilidad de sacar un segundo. Entonces acabó beneficiando a un resultado histórico del Partido Popular que se lo debió a los regionalistas. Ahora no se han presentado. Hombre, con la fuerza que ha adquirido el Partido Regionalista en Cantabria, de en torno a 100.000 votos, suena ya muy extraño que no se presente a las elecciones nacionales para defender el interés de Cantabria en Madrid, teniendo ese potencial electoral. Porque cuando eres un partido pequeño, testimonial, no tienes muchos recursos, puedes decir, oye, no me presento a las elecciones nacionales porque esa liga es una champion y yo no puedo jugar esto. Pero cuando eres un partido que tienes mucha presencia regional, en alcaldías, tienes grupo parlamentario y tienes casi 100.000 votos, oye, tú no quieres defender a Cantabria en Madrid, no quieres tú hacer lo que hace ahora la diputada de Coalición Canaria, que es condicionar el gobierno de España para que se favorezca de alguna manera tu comunidad autónoma, que es el sentido mismo de haber creado un partido regionalista en su día, ¿no? Entonces, eso tiene poca explicación. ¿Qué pasa? Que cuando tú no te presentas, tus votantes, entre comillas, quedan sueltos a su libre albedrío. Un comportamiento que se viene observando desde hace ya bastante tiempo es que, así como cierto votante urbano del Partido Regionalista tiende a apoyar al Partido Socialista o a opciones de izquierda o centroizquierda en las elecciones generales, el voto rural del PRC es muy mayoritariamente va al Partido Popular, por razones sociológicas. Es gente que son ganaderos, pequeños autónomos, pequeños empresarios, gente mayor también. Entonces, esta vez podemos ver otra vez ayuntamientos que tienen un alcalde de mayoría absoluta del Partido Regionalista, donde el Partido Popular ha tenido resultados espectaculares, del 60% de los votos, del 59% de los votos. Es decir, ese comportamiento, lo que sí podía haber en esa, vamos a decir, electorado urbano, en estas ocasiones, era, mientras que en otros casos el PSOE ha sido el referente, pues ahora tenían más opciones. Podían votar a Podemos o incluso algunos podían votar a Ciudadanos, porque el Partido Regionalista es un partido bastante situado en el centro del espectro político, pues como Ciudadanos, más o menos. Si hacemos abstracción del tema regionalista o nacionalista, sino simplemente, vamos a decir, de filosofía social, pues seguramente si les decimos que se autoposicionen a sus votantes van a quedar muy, muy próximos. Entonces ha podido ir también algún voto a Ciudadanos. Pero yo creo que fundamentalmente han servido para mantener la fuerza del Partido Popular en muchos ayuntamientos rurales y en las zonas urbanas para ayudar al PSOE a resistir la marea que se le venía. Hombre, también hay que recordar el famoso café con sobao del presidente con Pablo Iglesias en la campaña anterior, que fue un subidón de campaña para Podemos, y esta vez se ha limitado a una mesa redonda comiendo con Pedro Sánchez. Claro, tú no te presentas, entonces lo que sí se observa en esta campaña es un esfuerzo permanente del líder del PRC por tratar de estar en las noticias y decir algo y opinar algo, porque claro, como no te presentas te has quedado fuera de juego y dices, tú no tienes nada que decir sobre España, ¿no? Siendo uno de los 17 presidentes autonómicos. Yo creo que con el tiempo, si el Partido Regionalista sigue manteniendo la fuerza electoral que tiene, que eso, bueno, pues es una incógnita política, pero si la sigue manteniendo, cada vez tendrá más difícil explicar por qué no se presenta para representar a Cantabria, aunque sea con un diputado suficiente, en ese foro donde la nación debate sus asuntos. Bueno, en el PRC el voto siempre ha estado muy repartido. En elecciones generales, tradicionalmente, la orientación hacia el Partido Popular era muy grande. Yo creo que eso ha ido reduciéndose a medida que las relaciones entre ambos partidos también se han ido deteriorando, aunque me vuelve a parecer que en estas elecciones ha operado algunas
algunas claves distintas de gobernabilidad, y de nuevo creo que ha habido mucho voto regionalista que se ha ido a apoyar al PP, que ha ganado en 96 de los 102 ayuntamientos. Revilla ha estado en esta ocasión bastante proclive al PSOE, mucho más que en diciembre, en la que su prácticamente único acto mediático de calado fue el desayuno con sobaos con Pablo Iglesias, que esta vez no se ha producido. ¿Qué efecto ha tenido en el PSOE? Bueno, en el mismo PSOE tienden a no darle mucha importancia, pero lo cierto es que el PSOE por primera vez ha ganado votos desde el año 2008. Unos poquitos, apenas 1000, pero es la primera vez que le pasa en esa tendencia tan fuerte que ha tenido. Y también me parece que el voto regionalista más joven y urbano, que en diciembre se orientó hacia Podemos, de nuevo ha fallado y me parece que también entre los jóvenes regionalistas también ha operado ese voto útil que en esta ocasión no ha ayudado a Unidos Podemos. En cuanto a la presentación del PRC a las generales, eso es así. Hay gente en el PRC que es favorable a estar presente en todas las elecciones. Esta vez ni siquiera eso. ¿Y qué dice Revilla, que es el que parte el bacalao a última hora? Si no voy yo, ¿quién va a ir? Bueno, respecto a los resultados aquí en Cantabria, hombre, hay un éxito, vamos a decir, sobrevenido, en el sentido de que no te has convertido en la tercera fuerza política porque has resistido a Unidos Podemos, pero yo estaría muy preocupado de cara a futuras convocatorias si fuera del Partido Socialista. Unidos Podemos tiene en Cantabria casi 19.000 votos menos de lo que tuvieron juntos Izquierda Unida y Podemos hace 6 meses. O sea, se han ido de esa izquierda 19.000 votos, de los cuales el Partido Socialista ha captado 582. Es decir, 18.000 no ha sido capaz de captar 18.000 que se han ido por ahí. Lo cual quiere decir que, bueno, pues eso, con tu socio de coalición te ha apuntalado un poco, ha habido un cierto voto de, oye, que no queremos que nos pasen los de Podemos y demás, pero claro, haya habido mucho voto que fue a esas izquierdas en diciembre, que ahora se ha ido de ellas y las ha frenado, pero que no ha ido al PSOE. Ha ido al PSOE 500 de los 18.000 y pico. Entonces dices, llevas gobernando Cantabria un año. No parece que lo estés haciendo de una manera tan sublime como para ir atrayendo gente, por lo menos de 1.000 en 1.000 o 2.000 en 2.000, que solo vienen 500 de 19.000, ¿no? Entonces, el resultado para ellos es positivo, incluso han tenido un comportamiento ligeramente mejor que la media nacional, que eso siempre cuenta y queda muy bien, pero respecto al electorado de Cantabria es muy preocupante. Desde el punto de vista del Partido Popular, hombre, de los 5.000 votos aproximadamente, números redondos, que ha perdido Ciudadanos en 6 meses, y que yo creo personalmente que si no hubiera ido Félix Álvarez de candidato, posiblemente hubieran perdido alguno más, porque es un candidato que cae bien, con predicción y demás, y les ha aguantado la caída, ha servido como de freno en la cuesta abajo. Esos 5.000 pues han ido al Partido Popular. De los 10.000 que ha crecido el Partido Popular, probablemente la mitad son ese voto útil de Ciudadanos, o gente que votó a Ciudadanos en diciembre, no le gustó el voto a Pedro Sánchez en la investidura, diciendo, oye, para que haga un presidente Pedro Sánchez ya votó al PSOE yo, no necesito votar a Ciudadanos para que me haga de embajador, ¿no? Ahí. Pero el Partido Popular también ha visto, yo creo que, aun teniendo un magnífico resultado y subiendo casi 5 puntos en 6 meses, que se dice pronto, con una campaña bastante bien planteada y demás, Ciudadanos en Cantabria de momento es una realidad que resiste, que va a tener una voz en el Congreso con cierta proyección y que requiere un poco lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús, es decir, el sistema que tenemos nosotros es proporcional corregido de elecciones. Aunque sea corregido para fomentar gobiernos estables y mayoritarios, es proporcional. Entonces, ¿por qué se hizo proporcional en la transición?
Pues para que no hubiera esto de que media España le impone a la otra media una constitución, una ley, sino para que todo tuviera que ser negociado, dialogado, o sea, para dar un sistema más parecido al que a veces hemos visto en Alemania, ¿no? Pues gobiernos socialdemócratas con liberales o democristianos con liberales. El otro día ha habido en un gobierno regional una coalición de la democracia cristiana con los verdes. Ahora mismo el gobierno alemán es una coalición de democristianos y socialdemócratas. Es decir, allí sí que hay una cultura con un sistema proporcional, allí sí que hay una cultura de pactos. Aquí, pues yo creo que un poco los vaivenes del pueblo español, según sus miedos históricos, unidos al sistema este de las 50 provincias, 30 días sobrerepresentadas, entre ellas Cantabria, pues ha dado un sistema político que rara vez ha necesitado coaliciones, ha necesitado acuerdos puntuales de investidura, pero aquí en España, durante 30 años, el que ha gobernado solo, digamos, en el gobierno. Ha tenido que ir al Congreso a pactar con Convergencia o con quien sea, pero el que ha gobernado, todos los gobiernos han sido monocolores. Entonces es muy curioso que un sistema electoral que está pensado para que haya coaliciones y para que haya acuerdos haya sido gobernado durante 30 años solo por gobiernos monocolores. Por ejemplo, esto no ha ocurrido así en las autonomías. En muchas autonomías hemos visto tripartitos, bipartitos y cosas así, porque eso es lo que nuestro sistema está hecho. Nuestro sistema está hecho para que no se reproduzca la experiencia de aquí gana uno y arrasa a los demás. Para evitar las dos Españas durante 4 años. Y históricas que asustan. Y entonces ¿no? genera un odio social y un malestar en la oposición. Porque ahora aquí tiene una cosa que también deben tener en cuenta los rivales del Partido Popular. El Partido Popular es un partido, en muchas comunidades autónomas, muy mayoritario. Puede no sacar mayoría absoluta e irse a la oposición. Pero al final, los gobiernos que están, como por ejemplo el de Cantabria, estás gobernando en contra del parecer, no de la supermayoría de la población, pero de una mayoría muy importante de la población. Entonces yo creo que eso, si los políticos no son capaces a través del diálogo y de más cultura política y tal, de tener más cintura y negociar, eso va a ir creando sentimientos sociales negativos, porque ganar siempre y que nunca tu idea de la sociedad se pueda traducir en un presupuesto, en una ley o demás, al final origina desafección al sistema, a los demás que siempre se juntan para quitarte el balón y demás, ¿no? Yo sí creo, yo estoy de acuerdo con Jesús, tanto el PP como en medida menor el PSOE, que el PSOE para eso suele tener más cintura que el PP, tienen que mentalizarse de que ha sido raro que España se haya gobernado con gobiernos monocolores, con sistemas electorales que en realidad lo que quieren es que tú pactes con alguien y pongas acuerdos, para que en España siempre haya... Y yo creo que esa era fue la idea de Suárez en su momento, y se puede cambiar. Puedes ir a un sistema como el británico, es decir, distritos de 350 distritos de 100.000 personas, vuelta o a otras o segunda vuelta, pero tenemos que tener en cuenta que eso genera... Creo que hay otro tema, Jesús, tú que has seguido la política regional día a día, con un comentario dominical que se ha convertido ya casi en la Biblia para entender un poco lo que pasa aquí y digo la Biblia, en esta emisora, para entender lo que está pasando. Y es el siguiente. Bueno, ahora va a haber un gobierno nuevo en Madrid y yo creo que la coalición que está gobernando Cantabria, es decir, una coalición de los regionalistas con los socialistas, esperaban un gobierno socialista, un gobierno de izquierdas, que les favoreciera de alguna manera como correligionarios. Si como ahora todo parece indicar, veremos a ver qué pasa, que puede haber un gobierno en el que el Partido Popular sea el núcleo duro de ese gobierno, ¿qué futuro le espera a este gobierno regional? ¿Qué posición va a tomar? Y sobre todo, a los cántabros, ¿cómo nos va a afectar el nuevo gobierno? Bueno, es una pregunta de mucho alcance, pero lo propio es que no afectará demasiado. Es decir, yo también creo que el gobierno de Cantabria y sobre todo su presidente es muy capaz de redirigir su discurso y su gesto ante cualquier gobierno que llegue finalmente a Madrid, muy probablemente el Partido Popular. Yo creo que eso que ha dicho de que, hombre, debiera venir un gobierno, ojalá del mismo color político,
lo ha dicho quizá con la boca pequeña, un poco para agradar al aliado. Creo que eso no va a ser un problema para que Revilla redirija su mensaje y su gesto. Ya digo, yo no creo que eso vaya a tener una incidencia importante en Cantabria. No creo que el problema de la relación entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno de Cantabria sean los colores políticos, sino, de alguna manera, lo que cuenta o deja de contar una comunidad uniprovincial de 600.000 habitantes. Es decir, se tendrá que poner muy a la cola. Juan Luis. Sí, bueno, hombre, la última vez que gobernaron los correligionarios se paralizó la autovía de Solares a Torrelavega, cancelaron la primera piedra del AVE en Valencia, es decir, bueno, pues casi mejor que hubiera gobernado aquí el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? El problema fundamental es que ahora mismo, es decir, si miramos las estadísticas más importantes socioeconómicas de Cantabria, Cantabria es la única región que ha destruido empleo en el último año. Todas las demás han creado mucho poco, nosotros hemos destruido. Y somos la región con menor crecimiento económico de España. Y antes no era así, estábamos por la zona media, ahora somos el furgón de cola en empleo y crecimiento económico. Claro, una España que no tiene un gobierno estable que ponga en marcha un poco medidas complementarias de recuperación o que resuelva el tema de los 8.000 millones de Bruselas, no es un entorno muy interesante para la región que peor va a ayudarla a que deje de ser, de ir tan mal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no se ve en Cantabria tampoco una dirección muy definida. Es decir, yo desconozco y nosotros nos dedicamos un poco a observar estas cosas más de cerca. El público en general supongo que no sabrá nada. ¿Cuáles son las líneas rojas nuestras ante un cambio en la financiación autonómica, por ejemplo, o la financiación de la sanidad? Esas son cosas para Cantabria muy importantes, o un rediseño del mapa autonómico, ¿no? Como tú el otro día preguntabas, oiga, ¿y Cantabria en el mapa este federal y del derecho a decidir? Y esto, nosotros cómo quedamos, no te lo contesta nadie, no lo sabe. No lo saben, no lo están estudiando tampoco. No hay direcciones definidas en algunos otros temas importantes también, de modelo económico y demás. Yo creo que son demasiadas incertidumbres acumuladas en la dirección de Cantabria. Es decir, tú mismo no sabes muy bien, o no lo has expresado muy bien, hacia dónde vas con claridad, siendo el que peor vas de España. Porque tú miras lo básico que es, oye, ¿la producción cómo va? Los últimos. ¿Y el empleo cómo vas? Los últimos. Y dices, oye, harás algo para no ir el último, ¿no? Entonces, no sabemos qué se quiere hacer para el último. Y cuando miras a Madrid, pues Madrid está en funciones, está a ver qué pasa, y cuando eso se determine hacia un lado o hacia otro, tiene un programa, y nosotros estamos en la eurozona, entonces tenemos pendiente del programa de estabilidad y el procedimiento que nos han abierto, nos van a decir, ustedes tienen que ajustar 8.000 millones de euros, que normalmente será, pues cortan ustedes 4.000 de gasto y suben los impuestos otros 4.000, ¿no? Claro, eso es una reducción tan brutal de la demanda agregada de España si se hace en 2 años, que vamos a estar coqueteando con volver a la recesión o a un crecimiento cero o algo así. Lo cual para Cantabria, que ya es la que peor va, pues no es el escenario idóneo. Nosotros necesitamos una España boyante, pujante y maravillosa, que que compre a nuestras fábricas, que nos aporte turistas, que nos aporte negocio, que nos aporte un poco de proyección. Y luego España ha estado también muchos años, estos últimos, parte de la recuperación se basa en que se ha vuelto competitiva y ha estado vendiendo mucho fuera. Hay muchas empresas cántabras que exportan fuera, exportan a Latinoamérica y tal. Claro, todos esos países emergentes están con muchos problemas y el Reino Unido ahora, su PIB, el otro día leían que claro, con la devaluación de la libra tan brutal que ha habido después del Brexit, ahora ya no son la quinta economía, porque al cambio en dólares les ha pasado Francia. O sea, de un día para otro te has desvalorizado como economía. Entonces, tampoco Inglaterra ahora con una libra que tiene un cambio mucho peor con nuestro euro, nos va a comprar tantas cosas al revés. Puede que nos venda alguno y empeora nuestra balanza comercial. Es decir, hay cosas muy complicadas que se necesitan gobiernos
dialogantes y sobre todo planificadores, que tengan un plan de decir, oye, este es nuestro plan, vamos a defenderlo a Bruselas o vamos a aplicarlo. Y un poco valientes quizá, sí, en el sentido de que, en fin, nos hemos convertido en campeones de la disciplina del déficit. Ya veníamos de donde veníamos y ahora parece que no hemos cambiado mucho. Ajustamos lo que haga falta y vemos cómo otras comunidades de mayor peso, como Valencia o Cataluña o Andalucía o Murcia, que ya es más parecida a nosotros, no se preocupan tanto por esa disciplina. Tanto más cuando aquí prácticamente un 80% del presupuesto se nos va en gasto improductivo. A veces en ese terreno yo creo que ha faltado un poco de audacia para, en fin, que estemos menos sometidos a esa disciplina. Jesús. Pero, perdona. No, es que creo que hay un tema que sí me gustaría abordar en esta tertulia, que es el papel de los medios de comunicación en estas últimas elecciones y en general en los últimos tiempos, en los que hemos escuchado cosas como que determinados partidos, Podemos por ejemplo, se han construido a base de programas de televisión en el cual la televisión fundamentalmente, pero también los periódicos, tanto los periódicos en papel como los digitales, la radio, etcétera, han tenido, parece, bastante que ver en los resultados. ¿Cuál es tu opinión, Jesús, sobre el papel de los medios de comunicación en estas últimas elecciones y en general en los últimos tiempos? Desde luego creciente. Yo creo que algunos personajes, algunos líderes políticos se han construido en la televisión. Sobremanera Pablo Iglesias, pero bueno, Albert Rivera también creo que tiene que ver con eso. Y a nivel doméstico, ahí está Miguel Ángel Revilla, que durante algún tiempo, incluso en su partido, se discutió si era bueno que acudiese 2 veces por semana a Madrid en vez de estar tomando unos vinos por los pueblos, y luego se demostró que en las últimas elecciones con ese resultado. El pasado lunes, anteayer, espléndido. estuvo en la televisión, en la 3, sí, con una intervención bastante larga. Sí, es que ahora ya no se discute, pero hubo un momento en que se discutía si estaba perdiendo el tiempo. Bueno, claramente no. Y a nivel nacional ya hemos hablado de Rivera y sobre todo de Pablo Iglesias. Yo creo que hay la clase política ha estado, la clase política establecida, convencional, ha estado bastante timorata. Y el Partido Popular en especial, porque hubo un momento en que creyó que eso solo le iba a hacer daño al gran enemigo socialista, y luego se demostró que se le había ido de las manos. Esos 70 diputados de diciembre y de ahora, que parece que son pocos, de Pablo Iglesias, se han ido construyendo en algunas cadenas de televisión. Me pregunto, eso ya es un asunto colateral, si estos resultados amenazan con gastar al personaje. Esa es una incógnita que vamos a ir viendo en estos meses. Sí. Bueno, en el caso local, yo recuerdo que en el caso de Miguel Ángel Revilla, la televisión le ha hecho más bien cambiar en valoración y resistir cierto desgaste, más que conseguir ser muy conocido, porque ya en las encuestas, antes de que empezara su periplo televisivo, cuando hacías una encuesta en Cantabria, el 95% de los que preguntabas sabía quién era Miguel Ángel Revilla, o sea que conocido era. ¿Qué le ayuda? Pues a la fama, ¿no? Mira, pues este habla de Cantabria y Madrid, o sea, esa valoración que le ayudó a resistir en la oposición y no desgastarse y volver a repetir, vamos a decir, en torno a los 100.000 votos, ¿no? Pero sí que es cierto que son los políticos que has visto que efectivamente el 90 y pico % de la gente ve la televisión más de 1 hora al día, y que gran parte de la prensa ahora se consume a través de los portales digitales. Hay mucha gente en Facebook. Ayer estaba leyendo una estadística en Estados Unidos, casi el principal medio
vamos a decir, de red social para distribuir noticias es Facebook, pero con un porcentaje me impresionante. gustaría dejar el tema de las redes sociales para Sí. después. Entonces, sí que es cierto que lo que descubrieron las televisiones, si toda una televisión hace 4 o 5 años le dices que va a hacer una tertulia política, pues el responsable de programación diría, despedidme a este hombre que me hunde el canal. ¿Quién? Vamos a hacer una tertulia de cine o algo escabroso y tal. Descubrieron que por la crisis, el tema de los indignados y demás, por el malestar social, convirtió la expresión de ese malestar en el formato de tertulia guerrillera. Descubrieron que tenía gancho emocional esa pugna, que tenía gancho televisivo también. Entonces se ha desarrollado todo ese tipo de programas que yo creo que se ha convertido ya en un formato, bueno, que se quedará, porque se ha demostrado que da audiencias. Lógicamente los que vienen más jóvenes y tienen que abrirse un hueco donde ya están instalados los otros, suelen tener siempre estrategias más agresivas, más innovadoras y más... Si no hubieran tenido éxito, pues no estaríamos hablando de ellos. Pero bueno, acertaron a elegir esos formatos. Mientras que los partidos como el PP o el PSOE, que eran el establishment, pues tenían más miedo a esos formatos. Porque es verdad que un líder, por ejemplo, Pablo Iglesias cuando empezó, pues seguramente habrá metido la pata en muchos programas, pero como tampoco habías conseguido todavía gran audiencia, pues te ha servido de aprendizaje y no te ha castigado mucho. En cambio, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy cometen un error en un programa de televisión de alta audiencia y eso es millones de cruces que te pone la gente. O sea, es lógico que cuando tú estás arriba, tu estrategia sea más conservadora. Yo esto lo comparo mucho. Nosotros no nos distinguimos tanto en muchas cosas de nuestros colegas los primates, ¿no? Tú cuando ves un grupo de tal, el macho alfa tiene una posición fundamentalmente de pastoreo y defensivo, y aquí que no se me meta nadie. Y los que vienen nuevos son los que están maquinando a ver cómo lo ataco, cómo lo cojo por sorpresa o cómo me invento no sé qué y le doy el palo, ¿no? Bueno, pues aparte de la broma comparativa, ¿no? Antropológica, pero en gran medida eso sí funciona. El que ya está instalado y tiene mucho, realmente en esa exposición a canales que llegan al 90% de la gente, prefiere no exponerse a cometer errores en esos canales, ¿no? Yo lo comparo a veces también como los equipos de fútbol, ¿no? Oye, tú puedes fallar en ataque. Bueno, pues los delanteros fallan mucho, tiran por encima de la portería, tropiezan, tal. Claro, los fallos de tus defensas centrales o del portero es gol del contrario. Eso, como con Italia, ¿no? Si te duermes un poco, viene el italiano y te mete el gol. Entonces también hay más miedo en el PSOE y en el tal. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Jesús. El éxito del formato y su carácter masivo hace que cualquier tal, y hemos visto, por ejemplo, una novedad de esta campaña, mientras que la anterior, por ejemplo, Mariano Rajoy no quiso ir al debate de A4 y envió a Soraya Sáenz de Santa María. En este ya ha ido. Esta vez ha ido él porque ha asumido que tiene que estar. Y porque se iban a repartir más las andanadas, no iban a ser todas para él. Sí, pero quiero decir que ya era consciente de que nos queda ya poco tiempo. Me gustaría una breve opinión de los dos sobre el papel de las redes sociales. Esto que se ha hablado tanto de que, bueno, las redes sociales han cambiado un poco la manera de la comunicación política. Bueno, en este caso, además, en las últimas elecciones han tenido una fuerza, una presencia importante, sobre todo los partidos que no querían cansar a un ciudadano ya hastiado y que seguramente tenían menos recursos para gastar, pues han tirado de un formato que es mucho más económico, que son las redes sociales. A mí me parecía hace más tiempo que ahora mismo que tenían un gran poder las redes sociales, pero habrá que estudiarlo con más detenimiento. Ahí está Unidos Podemos, que casi siempre ha estado dominando ese formato, pero que luego, a la vista de los resultados, bueno, pues la eficacia es más relativa. Pero, ya digo, quizá haciendo de la necesidad virtud, los partidos han tirado mucho de redes sociales esta vez, pero no estoy seguro de que sean determinantes a la hora de formarse opinión y de decidir un voto.
Juan Luis. Sí, yo creo que todavía estamos en una transición generacional hacia un uso más pleno de las redes sociales. Por ejemplo, hay una gran parte del electorado del Partido Popular y del Partido Socialista y de algunos partidos nacionalistas que es gente ya, son jubilados, etcétera. Hay gente que por costumbres o hábitos en el hogar sí que ve la tele, pero a lo mejor no tiene ordenador o no es un usuario muy habitual o con mucha destreza. Por supuesto no tiene Twitter, puede no tener el Facebook. Es decir, entonces, eso sí puede tener más relación con el consumo de gente joven, que sí parece que pasa más tiempo delante de la pantalla pequeña que de la pantalla grande. Pero yo sí que creo que ha tenido influencia el conjunto de los medios, especialmente la televisión y también la prensa digital, que como es fundamentalmente gratuita, lo principal, yo creo que ha habido el miedo a que pudiera haber un sorpaso de Podemos al PSOE y que eso pudiera llevar a una coalición, que Pablo Iglesias pudiera ser presidente del gobierno y demás. El miedo generado por eso es el eco que los medios de comunicación se han hecho de las encuestas. Y las encuestas daban, esto suman 175, suman 180 y tantos más 80 y tantos, y eso ha hecho moverse al final una parte del electorado, quizá no muy grande, porque claro, cuando miramos provincia por provincia, pues a veces Ciudadanos han perdido el escaño pues por 3.000 votos, como en Cantabria, un poco, estás a 5.000 o menos 2.000. O sea, ha sido ese pequeño movimiento que probablemente se debe al temor y que has votado, oye, yo no quiero, no es que esto me parezca maravilloso, pero yo no quiero el gobierno este, porque ¿de dónde vamos, no, con esto? Y luego también influyó un poco porque el último día de campaña nadie hablaba de la campaña, todo el mundo hablaba de Inglaterra. Hablaba de todo el mundo del Brexit. El tema del Brexit sería para otro análisis, porque ha podido tener mucha influencia. Pero ha sido muy tardío, ¿no? Como para haber tenido... Probablemente haya terminado de convencer a mucha gente, pero se me hace que han operado pocas horas. Si hubiera ocurrido una semana antes, habría tenido mucho pero habría que verlo. Pero lo que pasa es que fue el último día. Sí. Yo recuerdo que este es el último día de campaña y dice, bueno, pues mensajes finales de campaña, claro. Cuando veías las noticias, ahí todo el mundo era Cameron, yo dimito y demás. El tiempo se ha consumido. Muchísimas gracias a los dos, a Juan Luis Fernández, a Jesús Herrera. Un placer igualmente, sí. Oye, y esperemos que haya gobierno y que no volvamos a estar aquí dentro de 5 o 6 meses para hablar otra vez de esto mismo. Es decir, pase lo que pase, esperemos poder dar una opinión. de cómo se forma el gobierno. Muchísimas gracias y buenas noches.